Bueno, para quien no lo Te sepa, recuerdo. Marta, son 20 años junto a ustedes en los que los servicios informativos han ido creciendo en tecnología, en profesionalidad. Por eso mirar atrás es importante para valorar presente y futuro. Así hemos ido madurando a lo largo de estas 2 décadas. Bienvenidos a Telenoticias. Antes de contarles los temas más destacados de esta jornada, echamos un rápido vistazo a los titulares de este lunes 13 de diciembre de 1999. Así arrancaba el primer Telenoticias de esta casa tras varios meses de intenso trabajo. El objetivo, ofrecer los informativos más completos y ambiciosos que se habían hecho hasta el momento en Canarias. Somos conscientes de que estábamos haciendo algo histórico, poner en marcha el primer medio de comunicación público regional en las islas. Y había que construir ese discurso informativo regional que no existía en Canarias. Lourdes Santana fue la primera jefa de informativos de la televisión autonómica de Canarias. Entre los retos de aquella época, demostrar que todas las islas podían trabajar unidas y dejar atrás el pleito insular. Gran Canaria, nos vamos hasta Tenerife, redacción en Santa Cruz. Santiago Negrín, buenas noches. Había que superar eso y construir el discurso regional, y eso nos llevó a una cosa que ahora lo ves con el tiempo un poco disparatada, que era crear una especie de limbo donde se situaba el presentador principal del informativo, que era Roberto González. Hola Roberto, buenas noches. En Gran Canaria, la noticia del día ha sido la inauguración de la primera fase de la circunvalación. Y todo era por no identificar, por el miedo al que se identificara desde qué isla se estaba haciendo el informativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este lunes 10 de octubre. En 2005 los servicios informativos se vieron enriquecidos por la puesta en marcha de los informativos insulares, una tarea tremenda que supuso un gran esfuerzo. Todo desde el Hierro. Porque en territorios como el nuestro, que están alejados del continente y que no tienen un volumen de población excesivamente grande y que no los hacen rentables para las grandes cadenas, bueno, pues se tienen que articular los medios humanos y materiales para que la población esté informada ante cualquier situación sobrevenida. Durante 10 años, Miguel Ángel Dasguani llevó las riendas de los informativos, tiempo suficiente para vivir todo tipo de acontecimientos. Ha habido noticias buenas, por ejemplo la declaración del Silbo Gomero como patrimonio de la humanidad, también una noticia buena para los herreños que fue la proclamación del municipio del Pinar, pero ha habido también duras noticias tremendamente difíciles. Hablamos del Delta, hablamos de los incendios, el incendio devastador de La Gomera en 2012. Para mí la más dura, sin duda, por el contenido emocional, por la tragedia que significó para todos los canarios, fue el accidente del 20 de agosto de 2008 del vuelo JK 5022 de Spanair. Cada día se suman más consumidores. En 2015 se incorporaba a la dirección de los servicios informativos el presentador más emblemático de la televisión pública de Canarias, Roberto González. Las 2 temporadas fueron complicadas por los problemas de financiación de la televisión, los problemas económicos que teníamos para sacar adelante muchos proyectos, y también recuerdo que a nivel político pues estábamos en medio de también las elecciones. En esas 2 temporadas hubo 2 elecciones generales, unas elecciones autonómicas, con lo cual estábamos en una situación muy parecida a la que estamos ahora. González mantiene que de cara al futuro hay muchísimos retos. El reto digital, esta televisión tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, tiene que ser una televisión que se emita en muchísimos canales, en multicanal, teniendo en cuenta ahora la presencia en medios y redes sociales. Tiene que verse una televisión que esté constantemente en constante contacto con todos los ciudadanos. Y esa es la apuesta de los informativos, adaptarse al siglo XXI para responder a las expectativas de los ciudadanos. Mientras en otros cabildos ya se sabe. Bueno, la veíamos precisamente en ese reportaje, en ese vídeo resumen por la evolución de los servicios informativos de esta casa de televisión canaria. Fue la primera jefa de informativos de esta casa, Lourdes Santana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mi primera jefa de la historia. Muy emocionada de estar aquí, primero asombrada que hayan pasado 20 años porque la vida pasa a un ritmo vertiginoso. Y luego muy emocionada porque digo, qué bien hicimos la selección de personal que se hizo en ese momento, porque aquí siguen, yo no sé ustedes, estaban todos en la pirámide de la Facultad de la Laguna. Nos tocó estar en esa selección. Se hizo una selección, una convocatoria pública para que se presentaran. Aquí había mucha escuela de televisión local en Tenerife. En Las Palmas costó más cubrir esas 5 plazas que teníamos al principio en cada isla, porque se arrancó con menos medios, pero esa gente que se seleccionó, está claramente demostrado que no nos equivocamos, porque ahí sigue Marta Modino, ahí sigue Estíbaliz Pérez, Roberto González, Paco Luis Quintana, Isabel Baez, o sea, todos estos que nosotros llamábamos, no sé si se acuerdan, llamábamos EPG, los EPG para la gloria. Efectivamente. Porque era ese núcleo inicial que tuvo que hacer un esfuerzo enorme, porque la tele nació con muy pocos recursos.
y apenas había cinco equipos de redactor y técnicos de imagen en cada isla. Nos costó mucho tener incluso los corresponsales en el resto de isla, con lo cual había que viajar muchísimo. Pero era tanta la ilusión y las ganas de poner en marcha un medio regional que bueno, al final salió con... Y aquí están, 20 años después. Bueno, de hecho, recuerdo esos principios también muy duros, Lourdes, porque se cuestionaba incluso la idoneidad del nacimiento de una televisión autonómica aquí en las islas, ¿no? Se cuestionó la existencia, hubo un conflicto. De hecho, nosotros teníamos pensado, a mí cuando me contrataron, que fui una de las primeras en contratar, se suponía que la tele iba a arrancar el 30 de mayo, que era el Día de Canarias, como ha sucedido en prácticamente todas las comunidades, que coincide la puesta en marcha de las televisiones con el Día de la Comunidad Autónoma. Aquí se nos impidió, se retrasó el arranque con un conflicto entre el Estado y Canarias, también por el modelo de gestión, porque este modelo de gestión fue inédito en aquel momento, ¿no? Un medio público con gestión externalizada. Y al final arrancamos con un derbi, con un 21 de agosto, con un Unión Deportiva Las Palmas Tenerife que se jugó en el Estadio Insular. Y luego fuimos preparando los informativos que al principio eran enlatados y tal día como hoy se hizo aquel TN2 con ese limbo, porque los medios en Canarias prácticamente todos, sobre todo nuestra competencia directa en televisión, que tenía mucha fortaleza, que era Antena 3, hacían informativos provinciales, ¿no? Con una presencia, un mensaje insular muy fuerte. Y nosotros lo que queríamos era construir el diálogo, el discurso informativo de Canarias. Canarias como comunidad, como pueblo, y que los canarios se conocieran mejor. Entonces eso hay que sembrar mucho. Yo creo que hoy nadie lo cuestiona, ¿no? Que la Tele Canaria ha hecho, junto a Vinter, una gran labor. Unimos las islas. Para unir las islas. Pero en aquel momento había gente que ni siquiera lo consideraba necesario, y luego había medios locales que lo veían como competencia y que atacaron mucho el nacimiento de esta televisión. La verdad es que coincido contigo en pensar que han pasado 20 años desde ese primer Telenoticias y recuerdo perfectamente los nervios que había. En ese momento eran pues Roberto González, Santiago Negrín, Isabel Baeza los encargados de dar, pero ese nerviosismo que se extendía por toda la relación, la redacción era motivo pues para que todos nos implicáramos más en ese... Sí, pero además era muy complicado, Marta, porque ustedes que ahora ven, imagínate volver atrás y hacer una escaleta así, donde tenía un presentador principal, dos presentadores en las islas que a veces estaban al lado, ¿no? El de Tenerife estaba al lado de Roberto, pero parecía que conectábamos con otra isla. El de Gran Canaria, todo eso por el temor a que la gente identificara dónde estábamos haciendo el informativo y eso supusiera menos audiencia en la otra provincia, ¿no? Esta tele le ha costado mucho a lo largo de su historia equilibrar la audiencia por provincia. Pero casi ese es su mayor éxito y lo ha señalado como la base, incluso para los propios profesionales que fuimos creciendo desde este arranque, el ser conscientes de que las 7 islas se han unido en tantas ocasiones, muchas veces con Lourdes a la cabeza. Ese concepto ya ha calado entre todos, ¿no? Sí, y todos aprendimos, porque yo conozco mucho mejor Canarias, gracias a mi paso por la televisión canaria, que me tuve que ir a descubrir, a abrir delegaciones en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, buscar profesionales allí. O sea, todos conocemos mejor nuestra tierra y podemos dar mejor servicio al espectador por todo lo que hemos aprendido en esta casa, porque el resto de medios, la mayoría son de ámbito local, ¿no? Excepto la excepción del Centro de Producción de Televisión Española y alguno más, ¿no? Pero, bueno, ustedes mismos esta noche van a hacer un acto importante, ¿no? Creo que tienen una cena de todo el personal de la tele, porque es importante también el ponerse cara a los compañeros, no solo a través de las cámaras, sino tener convenciones y puntos de unión, que también las hacíamos en aquella época. Y yo siempre digo que yo creo que uno de los aciertos de la televisión canaria nos tocó en esa época el fenómeno de la inmigración muy fuerte, y fue hacer un servicio público con una información muy responsable, muy didáctica. Firmamos un código de tratamiento de este tipo de inmigración y no nos dedicamos como otros a contar inmigrantes, sino a contar la historia que traían los inmigrantes hasta nuestras costas jugándose la vida, un periodismo responsable, un periodismo intencional. Y también en materia de género, que firmamos un decálogo para el tratamiento de la violencia de género, para que no se volviera a hablar, porque a mí me crujía el cuerpo cuando lo escuchaba alguna vez, de crimen pasional, cuando moría una mujer asesinada en manos de sus parejas. Y también para que las mujeres en esta televisión tuvieran el papel que le correspondía, no de mujeres objetos como vemos en otras teles, cómo se utiliza la imagen de la mujer de una manera que a mí me produce gran enfado todavía, ¿no? Cuando lo veo, sino grandes profesionales que se ponían al frente de programas y al frente de direcciones de informativos. Hoy la tele tiene una magnífica profesional dirigiendo los informativos de esta casa. O sea, todo eso se sembró desde el origen, y una compañera a la que también me gustaría nombrar, porque un sello, nosotros queríamos justificar, o sea, el servicio público, no estábamos aquí para tener audiencias a base de sucesos y sensacionalismo, sino que había cosas muy importantes. Para mí una de ellas era la cultura.
incrementar el nivel cultural. Y aquí hay una compañera que sigue hoy haciendo ese esfuerzo, que es Beatriz Rodríguez, que siempre fue nuestro referente en la información cultural. Ella trabajaba todo, estaba pendiente de todas las exposiciones, de todos los artistas canarios, de la vanguardia. Y yo creo que eso se sembró en el origen y ha permanecido, ¿no? Bueno, y una televisión que sustenta en el trabajo en equipo, porque simplemente el factor humano ya es importante para llevar a cabo una labor como esta, sobre todo porque el redactor no es nadie sin el cámara, sin el montador de la noticia, sin el realizador, sin los editores que están detrás en el contenido de todas ellas. Es decir, es un trabajo en el que casi unas damos la cara. Lo pero más sí importante que tenemos que contar es eso, que claro, la tele no es solo lo de delante, sino lo inmenso que hay detrás. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque yo llegué a la televisión canaria prácticamente sin saber nada de tele. Venía del mundo de la prensa y siempre lo digo en todas las entrevistas que hago. A mí la televisión canaria lo que más me enseñó fue a trabajar en equipo, porque yo aprendía con los técnicos de sonido, con el técnico de iluminación, con los maquilladores, que también aprendes mucho, ¿no? Con los cámaras, con los asistentes. Es que sin equipo no tienes nada, ¿no? La redacción es importantísima. En aquella época no existían ni los pedales, ¿no? Entonces era muy importante. Yo a veces pasaba hasta la autocúa a los presentadores y para que todavía eso se sigue haciendo, ¿no? En algunas ocasiones tenemos hasta... entonces, a mí me enseñó, y es algo que te hace ganar mucho como persona, porque en la prensa haces un trabajo muy individual, al final haces tu información, tu tal, vas a lucirte con tu exclusiva o no, tu firma y tal. Y no hay tanto trabajo en equipo, pero la tele te enseña eso y eso me ha ayudado a lo largo de mi carrera muchísimo, ¿no? Y hay una cuestión que sí nos interesa preguntarte, que una vez pasados estos 20 años y en la tesitura actual de los medios de comunicación, irrumpiendo como están los medios digitales, ¿qué pasa con las televisiones a día de hoy? ¿Por dónde debes encaminar, a tu juicio, con la experiencia que tienes como primera directora de informativos? Pues yo creo que lo decía un poco Roberto, ¿no? Ustedes tienen el desafío de la apuesta digital, que yo creo que es una asignatura pendiente que todavía la tele no se ha metido en ella, ¿no? Supongo que por falta también de recursos hay que hacer inversiones importantes, porque hoy el público de las televisiones, no solo de las públicas, de las privadas, de toda la televisión generalista, se está yendo a las plataformas. Todos llegamos a casa y vemos Netflix, o vemos Telefónica, o vemos HBO, y hay otro tipo de ofertas televisivas, ¿no? Pero así todo encontrarán el camino porque la gente sigue interesada. Canarias es una de las comunidades que menos pinta. Yo soy muy crítica con eso y dirijo aquí un medio de ámbito estatal y también estuve en Televisión Española y lo he dicho siempre en Madrid a mis jefes, en uno y otro sitio, pintamos muy poco en los medios nacionales. Entonces sí hay una comunidad que necesita un medio de comunicación público, regional, potente, independiente, porque si no, no tiene ningún sentido. Si no, sí que más vale cerrarlo, independiente, donde sean los profesionales quienes lleven, quienes marquen el criterio de los programas informativos, etcétera, etcétera. Es Canarias, porque estamos alejadísimos y porque nacional, en los medios nacionales, incluso en los públicos, salvo sucesos o fenómenos muy llamativos, no nos prestan atención. Entonces yo creo que la televisión canaria cumplirá otros 20 años más. Ojalá los veamos nosotras. Ojalá. Bueno, ha sido una grata experiencia que hemos compartido esta mañana con Lourdes Santana, la primera jefa de informativos de Televisión Canaria, ahora directora del Grupo Prisa aquí en Canarias. Lourdes Santana, gracias, buenos días. Gracias, encantada de verla, Estíbaliz y Marta. Igualmente, gracias Lourdes.